Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro podcast. En este espacio estaremos hablando sobre aspectos teóricos de los escenarios de animación a la lectura en la educación inicial, con el objetivo de reconocer las características que contribuyen a la motivación de la lectura a través de las experiencias que han surgido en diferentes contextos, como lo son las bibliotecas públicas, escolares y las del aula. Comencemos. Bueno, para dar inicio le daremos la bienvenida a quienes nos están acompañando el día de hoy, Daniela y Andrea, quienes nos hablarán acerca de unas definiciones teóricas para entrar más en el contexto. Así es, para iniciar es importante mencionar que la literatura infantil es un mundo de historias creativas que tienen como finalidad llegar a los infantes. En esta llegada a mostrarles que no son los únicos que enfrentan peleas con sus padres, discusiones con sus amigos, tristezas, alegrías, sueños, etc. Entonces, al hablar de literatura, es hablar de un universo de historias caracterizadas por acontecimientos, personajes, lugares y espacios que permiten comprender que algunos seres humanos no son los únicos que atraviesan determinadas situaciones. De hecho, López-Tins en 1990 afirma que no hay más literatura que la que no tiene calificativos que limiten el término, lo que quiere decir que la literatura es un todo. Por ende, no permite calificativos que la reduzcan. También, la literatura infantil puede definirse, según Juan Cervera, como el conjunto de producciones y actividades que tienen como vehículo la palabra con finalidad artística o creativa y tiene como receptor al niño. Es decir, que en este sentido la literatura infantil se convierte en un instrumento y fantástico que ayuda a abordar información y conocimiento que les permite a los infantes tener un gusto por el proceso lector y una asociación a diferentes áreas. Nos gustaría que por favor nos mencionaran algunas estrategias que se deben tener en cuenta a la hora de abordar estas temáticas. Me parece interesante esta pregunta porque son 11 las estrategias. La primera es el conocimiento encerrado en un libro, en este caso infantiles. Instruye al niño a ubicarse en el contexto donde ha de desarrollarse en el presente y en el futuro. El segundo son los libros que les permiten a los infantes la transmisión de conocimientos de generación en generación. El tercero, se hace necesario que la familia y la escuela trabajen de manera conjunta en los procesos lectores de los niños. El cuarto, la escuela y la familia deberán crear espacios que les ayude a fomentar y a fortalecer los procesos lectores en los niños. El quinto, la lectura infantil deberá ser vista como un juego y no por obligación. Y el sexto, los padres y maestros deben leer. Continuando con lo que menciona mi compañera Andrea, en la séptima estrategia menciona que la literatura infantil es una estimulación a la imaginación, donde un niño incentivado a la lectura desarrollará su inteligencia, su escritura y su ortografía. La octava menciona que los padres pueden conversar sobre los temas leídos haciendo intervenciones en la conversación del niño. En la novena, en la familia, los abuelos juegan un papel indispensable en los procesos lectores de los niños. En la décima estrategia nos encontramos que la lectura infantil les permite a los niños aprender a distinguir sobre el bien y el mal, la importancia de los dioses, villanos y héroes, como también hadas y princesas. Y por último, es pertinente que la escuela y la familia acerquen a los niños a las bibliotecas. Qué interesante lo que nos están compartiendo en esta oportunidad. Quisiera que continuemos dando respuesta a unas preguntas que nos dejaron nuestros oyentes. La primera es, ¿cuáles son las perspectivas desde las cuales se concibe la literatura infantil para reconocer los escenarios narrativos de esta? Claro que sí, la literatura juega un papel importante ya que es parte del desarrollo de la comunicación, la expresión, comprensión del lenguaje desde los primeros años de vida. La literatura se concibe como una trayectoria histórica informativa a través de los años. Recordemos que desde 1697 se comenzó con el escritor francés Charles, quien publicó cuentos como Mamá Ganso, Fábulas de Isopo, los cuales eran los primeros libros de los niños en la antigüedad. Desde entonces la literatura se concibe como ese primer pilar en el desarrollo del lenguaje que le permite a los niños fomentar su desarrollo, su imaginación,
su expresión de emociones y sentimientos. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para proponer estrategias de animación a la lectura infantil en diferentes escenarios? Teniendo en cuenta que, citado lo dicho por Yepes en 1997, el concepto de animación de la lectura es la acción dirigida a crear un vínculo entre un material de lectura y un individuo o grupo. Así es, Angie. Entonces encaminamos este vínculo teniendo en cuenta unos aspectos que son: primero, antes de leer en voz alta se le debe dar una lectura previa, relacionar las propuestas de la lectura con sucesos de la vida cotidiana. Al leer libros con ilustraciones, se deben mostrar las láminas o realizar pausas para mostrar algo. Una de las estrategias que encontramos es el niño protagonista. A partir de los 6 meses el niño se puede convertir en uno de los personajes del cuento, así como también los miembros de su familia. Otra de las estrategias es cantar y mover, también los audiolibros, el disponer de una grabadora y libros y hacer que los niños mismos se graben y luego se escuchen. También el cuento loco, para que por grupo sean los creadores de un cuento con algunas palabras en específico que se les dará con anterioridad. Gracias. La última pregunta es, ¿qué caracterizan las propuestas que ofrecen los sitios web para la animación a la lectura infantil? Los sitios web son unas plataformas digitales que brindan una herramienta de gran valor, ya que ponen al alcance la oportunidad de fomentar el interés de la lectura en los niños y niñas. Presentan diversos lenguajes y muchos recursos audiovisuales que son de interés para la infancia. Utilizar recursos infantiles de la web es súper fácil, ya que la mayoría de ellas son de acceso gratuito y están para todos los dispositivos, siendo más llamativos. A manera de conclusión, es importante decir que la habilidad del educador y la familia está en inculcar la necesidad de la lectura en el niño, proceso que lo hará tener conciencia en cuanto más saber posee, adquiere una mayor conciencia del mundo y de sí mismo, porque de esta manera dejará de ser anónimo ante la multitud. Los esperamos en una próxima ocasión.